Mga Mexicanong naghihiyawan sa kanilang kababayan. Brisa, flor. Bakit biglang tumahimik? Ito ang dahilan, mga bossing. El de las zapatillas en color naranja es Denver Cuello, los dos zurdos, muy... Pinapakita ni Kabayan sa lahat ng mga Mexican crowd ang tibay ng Pinoy. Halika dito, kumbaga, walang epekto yung mga suntok mo. Esta será la pelea en donde quiera conseguir vaya izquierda. Kaya naman ito ay pinakita ng totoong suntok ang Mexicano. 14º, cloroformo. Mientras tanto aquí tenemos a los amigos a Fran Garza. Vaya manera de meter la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Ganigan Lopez. Napanood nyo na ba ang laban na ito, mga bossing, na kung saan naging matunog ang marketing ng laban ng ating kababayan kontra sa Mexicanong ito, na kung saan libu-libong mga Mexicano ang pumusta ng patipato sa kanilang pambato na makukuha nila ang titulo na hawak ng ating Pinoy. Dahil sa magandang kartada nito na 25, 18 naman dito ay galing lahat sa knockout at 3 pa lang ang kanyang nagiging talo. Kilala tawaging Little Monster si Denver Cuello na nagmula sa Cabatuan, Iloilo. Napasabak na sa mga dekalibring boksingero at labas-pasok na ito sa teritoryo ng kanyang mga nakakalaban. Subalit isa ang Mexicanong si Ganigan Lopez ang naglakas loob na hamunin at nagsabi na kaya niyang tapusin pagtunog pa lang ng bell itong ating kababayan. Kaya pati ang kanyang buong kababayan ay sumuporta at pumusta ng patipato na tulog ang aabutin ng ating panabong na manok na si Denver Cuello. Ang nakakabiging hiyawan ng mga Mexicano ay napatigil lang ipakita ng Pinoy kung bakit ito binansagang Little Monster ng ating Pilipinas. La campana, primer episodio, pelea a 12 rounds, doctor Alfonso Morales. Gracias. Desde Celaya, Guanajuato, aquí, arrancando. Aquel inolvidable, el zurdo de oro Vicente Saldívar y Ganigan López. Es el hombre de la zapatilla blanca con los en rojo. Viene para enfrentar a este que es el filipino. Hace rato Eduardo Camarena que no veíamos una pelea eliminatoria en su cuarta etapa del título plata con 2 peleadores zurdos, Eduardo. A ver, 2 zurdos frente a frente, López de México y el de las zapatillas en color naranja es Denver Cuello, los 2 zurdos. Muy combativo el filipino, la pelea me parece, doctor, puede terminar por nocaut. Efectivamente, Eduardo Camarena de espaldas a los ojos aparece Denver Cuello, el hombre que mide 1,60 m de estatura cuando metió la mano derecha volada y la izquierda de Opera en repetición. Una pelea que va a resultar interesantísima porque ambos son revolucionarios. En donde quiera conseguir, vaya izquierdazo, brutal, quiere conseguir su... Pinapakita ni Kabayan sa lahat ng mga Mexican crowd ang tibay ng Pinoy. Halika dito, kumbaga, walang epekto yung mga suntok mo. Kaya naman ito ay pinakitaan ng totoong suntok ang Mexicano. A la zona hepática, Ganigan López está en un predicamento, va por él. Este que es Denver Cuello, un hombre que tiene 40 peleas, el hombre que nació en Cabatuan. Y escuchó usted bien, Cabatuan en las Filipinas. De espaldas a las hojas está Torbellinesco. Este paisano de Maniquí. La mano izquierda volada directamente sobre este que es Ganigan. La mano derecha, la mandíbula. En malas condiciones está nuestro compañero y apenas es el albor de la pila canalla. Y perdió por la vía de la decisión dividida. Nos referimos a este que es el Tagano. Pero qué manera de sacar la mano izquierda en forma de gancho, Ricardo. Sí, sorprendieron al mexicano, a Ganigan López, se fue a la lona, se ha levantado lastimado, estaba con piernas tambaleantes pero marcando la distancia, moviendo bien la cintura, dominando el peleador filipino con esta ventaja de tener en la lona al mexicano que se va a la distancia, ligeramente más alto, los brazos más largos por parte de Ganigan López, este boxeador de calzoncillo blanco con franjas verdes y rojas cuando está por terminar el primer episodio. Amables amigos, aquí tienen ustedes esta que será una reyerta espectacular. Segundo episodio en la voz emocionante de Eduardo Camarena. Aquí está el segundo round de esta pelea aquí en Celaya, Guanajuato. Denver Cuello, el filipino que ya tomó ventaja. Va para adelante el mexicano Ganigan López a tratar de tomar desquite de esa primera caída que sufrió en el round inicial.
a los counters de izquierda de parte del filipino, que ahí mete otra vez la izquierda sólida al rostro del mexicano, que se desprotege a la hora de atacar y es presa fácil para los izquierdazos de este hombre, a quien Denver Cuello, o el emocionante le dicen a este peleador de las Islas Filipinas, que va para adelante, ahí tratando de cargo del mexicano, que tiene 28 victorias, 13 por la vía del knockout en su carrera como profesional aquí en Celaya, Guanajuato, la tierra de las cajetas, el punto fino del finito. Más confiado, mejor plantado, el filipino Denver Cuello, que va hacia adelante, que trata de conectar sus golpes, acertándolos fuerte al rostro de un Ganigan López, que lo vemos que todavía se encuentra lastimado en pelea por el título paja plata del CMB, la división que nació el 18 de octubre de 1987. Eduardo va a cumplir 25 años esta división. El primer campeón mundialandés, Tom Burifam May, el 18 de octubre de 1987, y hoy aquí estos muchachos peleando por el título plata del CMB. Aquí está esta, que es la categoría más pequeña. Denver Cuello, el emocionante filipino, que está dominando la pelea, a pesar de que el mexicano intenta reaccionar con golpes de gancho al rostro del peleador oriental, que ahí está tratando de acrecentar el castigo, pero fallando los volados, y ahí lo conecta con dureza el upper de izquierda y el gancho derecho. Lo decíamos, se expone demasiado Ganigan López y está siendo noqueado. Así termina la pelea. Era demasiado. Di makapatama ng husto itong kalaban dahil parehas kaliwat kanan mabigat ang suntok na itong si Kabayan. Kaya naman hindi pa natatapos ang pangalawang round ay tinapos na ng Pinoy ang laban. Ang mga hiyawan at tambol ay kusang tumigil, at ang mga bibig nitong mga Mexicano na sinasabi na kayang-kaya ng kanilang bata ang ating Pinoy ay siyang tumikom nang makita nila ang maliit ngunit napakalakas kong sumuntok nating kababayan. Segundo capítulo. Eduardo, en este tipo de reyertas aparece un factor psicológico. La victoria es para el filipino Denver Cuello. Y esta fue la segunda ocasión, Ricardo, en que pelea en la República. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.